Hola, profe, yo soy Oscar y en este video le voy a enseñar cómo hice mi trabajo para la segunda entrega del experimento de la botella de Marriott. En este trabajo calculé el valor de la fuerza de gravedad usando los valores que obtuve con mi experimentación con mi botella de Marriott, en la cual varié el valor de H y tomé nota sobre el tiempo y la altura mientras la botella se iba vaciando. También usé el método de ajuste de mínimos cuadrados para poder obtener una constante que sería necesaria para calcular el valor de G. Y como valor de G obtuve que G era igual a 2.73 metros sobre segundo al cuadrado con una incertidumbre de 0.94 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando reportamos la medición o la magnitud de un cálculo o un resultado, es necesario dar una indicación de qué tan confiable es este resultado o esta medición. A esto se le refiere como incertidumbre. La incertidumbre es como el posible error que podríamos cometer al hacer nuestras mediciones experimentales. En este reporte usaré los datos obtenidos a partir de la experimentación con mi botella de Marriott para calcular la magnitud física establecida, conocida como gravedad. Estamos usando esta magnitud física porque es, por así decirlo, universal alrededor de la Tierra, o sea que no cambia o varía muy poco y todos la conocemos, para poder comprobar si mis métodos y mis cálculos están siendo correctos y si no, pues qué tanto difiere mi resultado experimental al resultado teórico. Como puede ver en la ecuación 1, esa es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la magnitud de gravedad, donde G obviamente es la gravedad en metros sobre segundo, AH es el área del interior de la botella menos el área del orificio por donde entraba el aire, A-out es el área del orificio por donde sale el líquido y C es la pendiente que mencioné anteriormente, que es la pendiente de la ecuación de ajuste de mínimos cuadrados. Con ayuda de la botella de Marriott podremos obtener los datos necesarios para poder usar la fórmula y estimar el valor de la gravedad. Asimismo, el diseño del tanque de Marriott también es aplicado en dispositivos microfluídicos por su capacidad de producir un flujo continuo de gas y líquido. Un dispositivo microfluídico es un instrumento que usa cantidades muy pequeñas de líquido en un microprocesador para realizar pruebas de laboratorio. Y siguiendo con la teoría, como he hablado mucho del ajuste de mínimos cuadrados, tengo que explicar qué es. Básicamente, aunque una teoría nos asegure que la relación entre dos magnitudes sean x y y es lineal, en la práctica hay una dispersión. El método de mínimos cuadrados ayuda a calcular a partir del número de n de pares de datos, los valores de las pendientes y el punto de donde va a partir nuestra línea de ajuste. La variable que vamos a necesitar de nuestro ajuste lineal es la b, la cual corresponde a la pendiente de la curva y se puede calcular con la siguiente ecuación. Para llevar a cabo este experimento fue necesario la botella de Marriott que ya armamos en el experimento 1, un cronómetro, una regla o cinta métrica y 3 litros de agua. Para llevar a cabo el experimento, llené la botella de Marriott con los 3 litros de agua hasta una altura determinada sin dejar que el líquido saliera. Luego, dejé que el líquido saliera e iba tomando anotaciones de el tiempo y la altura mientras se iba vaciando, cada 5 centímetros hasta que este terminara su vaciado. En la figura 1 podemos observar mi montaje experimental, donde el 1 corresponde al nivel del agua inicial, el 2 está a la altura de la entrada del aire del tubo y el 3 corresponde al orificio de salida. A-out es el área del orificio de salida determinada por el diámetro D. A-in es el área de la sección transversal de la botella determinada por el diámetro D, mayúscula. Y A tubo es el área transversal del tubo de ventilación determinada por el diámetro de D tubo. H minúscula es la altura del agua, H mayúscula es la altura de donde entra el aire hasta donde sale el agua, D minúscula es el diámetro del popote por donde sale el agua, A in es el área de la botella, AH es el área de la botella menos el área del popote por donde entra el agua, y D mayúscula es el diámetro de la botella. En la tabla 1 podemos observar los valores de las mediciones y los cálculos que obtuve, así como sus incertidumbres.
El experimento de vaciar el tanque se realizó 5 veces aumentando el valor de h en cada corrida, empezando en h igual a 10 y la última fue con h igual a 14. Se aumentó 1 centímetro entre cada una. Y las anoté, bueno, las escribí en las siguientes tablas, como pueden ver. Y con estos datos de estas tablas pude calcular la velocidad de BH, debido a que la relación entre h y t era lineal, podía expresarse como la ecuación que está aquí, la ecuación 4, por lo cual, si usaba los puntos de la gráfica para hacer un ajuste lineal, la variable b iba a ser igual a la variable BH. Y estas son las gráficas que obtuve al hacer esto. Cabe mencionar que estas gráficas tienen barras de error tanto horizontales como verticales, porque tomé en cuenta el error que tuve al calcular el tiempo, que yo sí considero que es importante. Y también ahí abajo de cada gráfica tiene a qué h corresponde y cuál fue la ecuación que me dio de ajuste. Posteriormente, capturé mis datos obtenidos de BH en la siguiente tabla, así como sus errores, y también calculé BH al cuadrado. El cálculo de BH al cuadrado nos va a servir para volver a hacer otra, por así decirlo, otra gráfica de dispersión y volver a hacer un ajuste de mínimos cuadrados para calcular, para al fin tener C, para poder calcular la gravedad. Y esta es la figura 8, que es la gráfica de BH cuadrada sobre H, y de aquí es donde obtuvimos C, a partir del ajuste de esta gráfica. Y usamos C para sustituirlo en la ecuación 1, donde nos dio que G, si C era 0.000107, G iba a ser 2.73, con un error de 0.94. Ahora explicaré cómo calcular los errores. Para calcular la incertidumbre de BH, era lo mismo que calcular la incertidumbre de B de la ecuación de ajuste. Y pues ese cálculo lo podemos hacer con la ecuación 5, donde el delta es igual a la ecuación 6 y el sigma y es igual a la ecuación 7. Esto lo hice mediante Excel y fue bastante rápido gracias a Excel. Y con estos cálculos obtuve que la incertidumbre porcentual de B era igual a 3%. Y para calcular la incertidumbre porcentual de BH al cuadrado, simplemente apliqué una de las fórmulas de dispersión de incertidumbres, que es multiplicar el coeficiente por la incertidumbre porcentual. Entonces era 3 por 2, me dio 6%. Y finalmente, para calcular la incertidumbre de G, de igual manera apliqué las fórmulas de dispersión de incertidumbres y usé la ecuación 8, como pueden ver aquí, que la incertidumbre porcentual de G me dio que era 34.5%. A partir de los datos recolectados y los cálculos realizados, se puede observar que a medida que el valor de h aumenta, la velocidad en promedio también va aumentando. Con el promedio de estas velocidades pudimos calcular una variable que era la pendiente de nuestro ajuste, que nos permitió calcular nuestro objetivo inicial, que era calcular el valor de g. A pesar de que se intentó tener los datos más exactos posibles, se tuvieron que hacer estimaciones para algunas magnitudes debido a las irregularidades físicas que representaba la botella, así como algunos errores de medición. Recapitulando los resultados y los aprendizajes obtenidos en este experimento, se puede confirmar que el cálculo de magnitudes físicas establecidas es importante y nos puede ayudar a saber si nuestro método de experimentación es correcto y es confiable. En mi caso, yo tuve que haber obtenido 9.82 como la magnitud de la gravedad. Sin embargo, me dio 2.73 metros sobre segundo al cuadrado con una incertidumbre de 0.94 metros sobre segundo al cuadrado. Esto debido a todas las estimaciones y los posibles errores que pude haber cometido durante la medición o los cálculos de mi experimento. El valor que obtuve se distancia un poco del valor teórico, sin embargo están en el mismo orden de magnitud, entonces sí me salió más o menos bien. También puedo confirmar que si hubiera utilizado instrumentos de mayor calidad o con mayor precisión, el resultado sería mucho más cercano.